Ahora analizaremos otro tipo de vacunas que son las vacunas de DNA. Este tipo de vacunas consisten prácticamente en que en la formulación lo que estamos nosotros agregando es un plásmido. Recordemos que un plásmido es una estructura de DNA circular que prácticamente vamos a incluir en este tipo de plásmidos los genes que obviamente van a expresar o van a servir para expresar las proteínas virales, que en este caso una célula del hospedero lo va a poder captar, lo va a expresar en su interior y por lo tanto hacer una presentación antigénica principalmente a través del MHC de clase 1, ¿sale? Entonces, lo único que necesitamos aquí es incluir, por ejemplo, un promotor eucariota que nos permite obviamente garantizar que sí se va a expresar la proteína. Entonces, aquí vamos a tener prácticamente dos enfoques o dos estrategias que nos van a permitir realizar este tipo de procedimiento. Podemos nosotros, por ejemplo, utilizar un sistema de liberación intramuscular, es decir, una inyección intramuscular directa en solución acuosa para que las células musculares capten o retengan en una mayor medida los plásmidos en este sentido y entonces empiecen a expresarlos. O en el caso de otro tipo de sistemas que se utilizan microesferas recubiertas con DNA, que van con una especie de pistola o un sistema de disparos pues de nivel dérmico, podemos utilizarlo para que las células dendríticas que residen en la piel estén captando o expresen estos plásmidos. El objetivo, independientemente de cuál de las dos sean la manera en la que nosotros logramos esto, es que precisamente estas células sean capaces de poder incorporar estos plásmidos y poder entonces realizar una correcta expresión de la proteína viral, que en este caso es la que nos va a ayudar a despertar la respuesta inmunológica. Esto lográndolo a través del contexto del MHC de clase 1, como les había comentado. Prácticamente estos plásmidos nosotros los podemos generar en sistemas como bacterias, donde pues aquí la ventaja es que podemos tener este tipo de plásmidos libres de proteínas que pudieran llegar a generar reacciones de hipersensibilidad o por ejemplo algunos otros problemas de reactividad cruzada. Y además pues como es el puro DNA, es muy parecido como lo que les mencionaba con las virus-like particles, que son solamente en lugar de ser puras proteínas, pues no se pueden replicar si no hay genoma. Aquí pasa lo mismo, es el puro genoma, pero como nada más estamos insertando el gen de alguna de las proteínas que nos interesa, que tiene capacidad inmunogénica, entonces no hay problema en cuestión de que se vaya a poder replicar o se vaya a generar entonces los virus dentro de la célula que lo logre captar. Y además se ha visto que de manera muy interesante que este tipo de vacunas de DNA, los mismos plásmidos por sí solos, logran montar una respuesta inmunológica mucho más potente y duradera sin la utilización, por ejemplo, de algunos adyuvantes para lograr estimular una respuesta mucho más eficiente. ¿Sale? Entonces, eso nos permite que podamos incorporar bajas dosis de DNA y que la respuesta sea pues una respuesta duradera, más potente y que pues finalmente esa es una utilidad de este tipo de vacunas, ¿sí? El costo también es mucho más bajo que producir proteínas por sí solas y por los mismos mecanismos o los sistemas que tenemos gracias a nivel biotecnológico, pues no es tan elevado para poder desarrollar o generar muchas copias de estos plásmidos, ¿sale? Y además, desde el punto de vista de la estabilidad, el DNA, recordemos que la estructura de doble hélice me permite tener una estructura bastante duradera o bastante estable, que en este caso podría solucionar los problemas relacionados con la cuestión del mantener la cadena de frío para las vacunas que están hechas con algunas proteínas, porque recordemos que este tipo de vacunas, si las ponemos ya a temperatura ambiente, entonces se eleva la temperatura, podemos llegar a desnaturalizar las proteínas. Entonces, en algunos sitios, por ejemplo, donde a lo mejor sea imposible o sea mucho más limitante la utilización de este tipo de sistemas de refrigeración, pudiera ser una muy buena opción, una muy buena alternativa. ¿De acuerdo? Dentro de los inconvenientes o las desventajas vamos a tener que también de estas vacunas no existen muchas opciones, todavía están en desarrollo, en investigación, sobre todo más por la parte de la seguridad, porque se ha hipotetizado o se ha visto en algunos estudios preliminares que pudiera desencadenar sobre todo algunos tipos de respuesta, principalmente respuestas autoinmunes, sobre todo en la generación de anticuerpos anti-DNA, que esos son muy comunes, por ejemplo, en algunas patologías como lupus, sobre todo para evitar que pudiera exacerbarse este tipo de problemas
o en algunos casos también inducir tolerancia por parte de las proteínas producidas. Entonces, que no haya respuesta como tal, dado que a lo mejor la célula lo toma como si fuera algo propio y no lo reconoce como si fuera algo realmente extraño, ¿no? Entonces, todavía hay muchas incógnitas, hay muchas cosas que hay que resolver con respecto a este tipo de vacunas. En el mercado existe, por ejemplo, solamente una vacuna de origen veterinario, como es una vacuna contra el virus del Nilo Occidental, que se utiliza, por ejemplo, para caballos. Pero, sin embargo, esta estrategia que les comento de la utilización de este tipo de vacunas de DNA ofrece resultados prometedores que pudieran servir o que han orientado a muchas investigaciones a que, por ejemplo, podamos ir sobre esa línea para el desarrollo de vacunas quizás contra VIH o quizás contra hepatitis C, pero bueno, hasta el día de mañana tendremos una respuesta, ¿no? Hacia este tipo de desarrollo de investigación. Otra estrategia que podemos hacer de manera muy similar es no insertando el plásmido nada más con el puro gen, sino lo que hacemos aquí es utilizar o aprovecharnos de esta tecnología donde los plásmidos, en lugar de introducirlos a una célula del hospedero, los podemos utilizar como una especie de mecanismo para lograr que en otro vehículo, como otro virus, por ejemplo, que no sea patogénico, la pueda expresar en sí y entonces el virus utilizarlo con una especie de vacunas como las vacunas atenuadas que todavía tengan la capacidad replicativa y que adentro del hospedero ahora sí entonces se monte la respuesta inmunológica. Entonces esto nos permite que las proteínas virales sean reconocidas y por ende estimular la respuesta inmunológica sin correr tampoco el riesgo del desarrollo de la enfermedad asociada a los factores de virulencia. La mayoría de los vectores que se suelen utilizar en este tipo de vacunas recombinantes son, por ejemplo, los poxvirus, específicamente los virus vaccinia, que son los más comunes, y se pueden utilizar, por ejemplo, también algunos otros que son virus vaccinia o poxvirus que no infectan específicamente a las células de los humanos, sino que están presentes en otro tipo de mamíferos, de zorros, de caballos, de conejos, de aves, etcétera. Entonces, la ventaja es que este tipo de virus no podrían replicarse como tal o al 100% en las células del hospedero y eso aseguraría de cierta manera pues su seguridad, ¿no? Además de que permite que puedan en este caso retener la misma capacidad inmunogénica para que podamos nosotros estimular la respuesta frente a este tipo de agentes patógenos. En el caso de los plásmidos recombinantes que se pueden introducir en los virus vaccinia, también tienen otra segunda utilidad. Pueden ayudarnos, por ejemplo, a discernir la respuesta inmunológica frente a alguna proteína en específico. Podemos hacer diferentes combinaciones, jugar con las diferentes proteínas o con los genes que estamos insertando en los plásmidos y hacer estudios, por ejemplo, donde nosotros pongamos en contacto a estos virus, estos vectores vaccinia que expresan las proteínas del virus de interés y que por lo tanto ver si, por ejemplo, reaccionan o se neutralizan o se opsonizan, por ejemplo, con algunos anticuerpos o los ensayos funcionales de cistotoxicidad con linfocitos T citotóxicos que nos permitirían ayudar o conocer específicamente la respuesta de una manera mucho más controlada y más dirigida. Entonces, eso sería la utilidad. ¿Sale? No obstante, uno de los inconvenientes que tienen este tipo de vacunas recombinantes es que definitivamente queda todavía la posibilidad de que algún vector viral pudiera replicarse dentro del hospedero y por lo tanto generar algunos efectos adversos, sobre todo si son inyectados directamente sobre torrente sanguíneo o en algunos órganos en específico, y por lo tanto la respuesta inmunológica todavía estamos hablando de estrategias muy, muy en desarrollo que no podríamos nosotros como predecir o controlar de cierta manera. Y si hablamos, por ejemplo, de grupos vulnerables como pacientes inmunosuprimidos, ancianos, niños muy pequeños, no sabemos realmente cómo pudiera esto ser, cómo pudiera reaccionarse, ¿no? Dentro de las aplicaciones de estas vacunas recombinantes tenemos un ejemplo que me llamó bastante la atención, donde, por ejemplo, se desarrollaron unas vacunas con estos vectores recombinantes con una especie de cebos o señuelos que en este caso eran introducidos vía oral, se esparcieron en la naturaleza, en los bosques, en los campos, donde pudiera haber este tipo de animales silvestres que pues, sean susceptibles a infectarse con rabia, de tal manera que estos animales se los comían como los mapaches, los lobos, y al ser vía oral, por ejemplo, ayudaban a desarrollar una respuesta inmunológica, sobre todo a nivel local, en el intestino, en dado caso que pues fueran
en este caso desarrollados, se pudiera desarrollar la enfermedad, ¿no? Entonces, de esta manera quedar como vacunados y tener anticuerpos circulantes y evitar obviamente romper la cadena de transmisión, que eso es lo importante en este aspecto. ¿Sale? Entonces, estas serían este tipo de vacunas.